Amables televidentes, muy buenos días. Queriendo estar de nuevo aquí en esta bella reflexión de la mañana, cuando posiblemente estás pasando por momentos muy difíciles, angustiosos, de los cuales dices, difícil que de esta me reponga. Sería bueno que pensaras, hay unas palabras bíblicas, todas las palabras bíblicas son de hecho de gran altura, de gran bendición, pero esta palabra, amigo televidente, a mí me llama la atención poderosamente. Es el Salmo 27. Si tienes tu Biblia, si puedes enfocarte un poquito más en esta preciosa palabra de Dios, el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Escuche bien, porque dice, ¿de quién temeré? ¿Algún temor te agobia, te involucra, te envuelve? ¿Alguna opresión, algo que te limita a seguir tus pisadas tranquilamente? El texto dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pudiéramos pensar que este versículo está en contra del temor, porque de hecho lo que generalmente atañe a nuestras vidas es el temor. Cuando estás muchacho, porque te vas a casar, temor al matrimonio. Cuando vas a entrar a la universidad, porque todavía nunca, o porque nunca sabes lo que es ingresar al alma mater, hay temor. Temor porque comienza su primer día de labores y nunca has trabajado. El temor porque vas a encontrarte con una nueva agrupación de muchachos, de amigos, quizás que en el camino se van a convertir en gente muy importante. Temores por todo lado. Hay temor a cambiar de vida, temor a abandonar algún vicio, temor a enfrentar cualquier realidad. La palabra dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Oiga, interesante esto. Escuche bien. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Hay tres clases de personas que hacen daño a uno: los enemigos, los malignos y los angustiadores. ¿Y qué son los angustiadores? Yo diría que un angustiador es cuando llega el recibo del acueducto y no tienes cómo pagar el agua, cuando llega la mensualidad de la renta y no tienes cómo pagar tu arriendo o tu cuota mensual de tu casa propia, o cuando tienes que pagar la cuota de tu auto y no tienes el dinero. Un angustiador podría ser también alguien que siempre te está llamando para hacerte la vida imposible, para causarte daño. Un angustiador. Y el texto dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, querían devorarte, querían hacerte presa suya, acabar contigo. La palabra dice, ellos tropezaron y cayeron. He aquí una promesa muy grande, amigo teleaudiente. Ellos tropezaron y cayeron. El que tropieza y cae definitivamente, de hecho, es el enemigo. Tú no, tú te mantienes en pie. Y si por algún motivo cayeras, el Señor te levanta. ¿No te parece maravilloso? La vida cristiana es una vida práctica. No es tanto de teología, no es tanto lo que pueda ver en tu cabeza. Es más bien lo que tú puedas vivir de esa palabra. Qué interesante. El versículo número 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, oiga esto, no temerá mi corazón. Qué lindo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tienes que decirle en esta mañana no al temor, no al miedo. Hago una renuncia en el nombre de Jesús. Escucha lo que la palabra dice, todo lo que tú declares, todo lo que tú digas, eso es. Lo que digas en tu corazón, lo que digas, lo que declares con tus labios, eso es, en eso se convierte. Si dices que la vida nunca te sonríe, que siempre estás de malas,
que naciste sin poner el pie derecho, sino el izquierdo, que pasas por debajo de la escalera y se te cae la pintura en tu cabeza, que cuando caminas te resbala siempre. Entonces eso será el resultado de tus pasos. Pero si tú declaras lo contrario, no se trata del pensamiento positivo, se trata de la fe en el nombre de Jesús. Interesante. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Interesante. Aunque pasen muchas cosas, yo estaré confiado. Puede decirlo, amigo teleaudiente, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Aquí hay una petición muy importante. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Significa una forma de orar, una forma de declarar, una petición que haces constantemente, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por una razón, amigo mío, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿No le parece muy grande la promesa? Amén. Claro. Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. La primera cosa que Él hace es que te esconde de los enemigos, te hace invisible ante cualquier adversidad. El enemigo no podrá hacer lo que ha pensado, no lo podrá hacer, amigo teleaudiente. Te va a ocultar en lo reservado de su morada. ¿No le parece lindo eso? Sobre una roca me pondrá en alto. Qué lindo. El verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Aleluya. Te da la victoria. Te da la victoria. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y hay una cosa que tú tienes que hacer. El sacrificio. Hoy por hoy se dice, ya no hay sacrificios. El último sacrificio lo hizo Jesús, es verdad. El sacrificio de poner la vida, de poner el cuero, de poner el pellejo, sí lo hizo el Señor. Ya Él pagó por todos nosotros. Pero acá dice, luego levantará sobre mi cabeza, levantará sobre mis enemigos que me rodean, levantará mi cabeza, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que rodean, y yo sacrificaré, aleluya, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Escuche, el sacrificio no es de muerte, de dolor, sino de júbilo. ¿Cómo así sacrificios de júbilo? Uno de esos hombres de Dios, llamado David, en el Salmo 51, en el versículo 16 dijo, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, amigos del audiente, es el sacrificio de júbilo, el sacrificio de alabanza, el sacrificio que glorifica el nombre del Señor, el que produce la humillación. Ese es el que Dios quiere y requiere de ti. En el libro de Hebreos capítulo 3, el versículo, podríamos pensar en algunos versículos, dice, traigo sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Es sacrificio de júbilo, fruto de labios que confiesan su nombre. Amigo mío, valió la pena haber escuchado estos versículos preciosos de la palabra de Dios. Finalizamos con el 7 que dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Hasta ahí podríamos pensar que valió la pena estar escuchando, estar viendo en esta mañana. Vale la pena. Recuerde, contra el temor
la palabra de Dios. No temeré. La primera cosa, la primera deducción de esta palabra, no temeré. A partir de hoy se deshace el temor, se esfuma el temor, se desaparece totalmente. El temor es es el antídoto de la fe. Lo contrario de la fe es el temor. Es la antítesis de la fe. El temor simplemente es una palabra, ¿no es cierto? Cuando llega la fe, se diluye, se esfuma, se deshace el temor. Solamente cuando llega la fe. Amigo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana te fortalezca en fe, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea el conflicto interno o externo, cualquiera sea el problema. Vamos a declarar la palabra. Vamos a declarar que tú eres una persona de fe. A partir de hoy deshacemos el temor como polvo en el nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Cierra tus ojitos, por favor. Padre maravilloso, en esta mañana te doy muchas gracias por mi amigo teleaudiente, el amigo de la televisión, el amigo que está escuchando esta palabra de vida, Padre. Mas sabemos que en el mundo se desenvuelve poderosamente el ejercicio del temor. Y la mayoría de los conflictos de la raza humana, Señor, se producen y se detienen sus éxitos por causa de temores, de miedos que hay, Señor, algunos de nacimiento, otros que se han hecho en el camino. Señor, reconocemos que el hombre nace con dos temores: a caerse y a oír ruidos estridentes. Son temores naturales, los demás son infundados. Mas en esta mañana yo te ruego por mi amigo teleaudiente, el que necesita cambiar, el que necesita abolir el temor, para que ahora mismo desaparezca ese miedo, ese temor, esa zozobra, ese nerviosismo. Sus manos no sudarán más. Hay personas a quienes en este momento les sudan las manos. Escuche esto: el Señor les sana ahora. Desaparece toda sudoración. Las glándulas sudoríparas ahora mismo se componen, se arreglan en el nombre de Jesús. Se va el temor, se va el miedo. Viene la fe ahora. En el nombre de Jesús viene la fe, la declaración de la confianza en la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor. Mira, Padre, a mi amigo, mi amiga que sufre de temores, temor a caerse, temor a caminar, temor a salir, temor a triunfar, temor a todo. Señor Dios mío, rompe las cadenas, deshace los esquemas del pasado, y en el nombre de Jesús estoy declarando que hay luz, que hay salvación en su vida, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Dios mío, y declaro a mi amable amigo teleaudiente libre, y con el camino expedito hacia el éxito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Dios. Amén. Amigo mío, fue con mucho gusto. Nos seguiremos viendo a diario con el favor de Dios. Muchas gracias. Muy buenos días.